Bendecidos, el cafecito de las 3. Gloria a Dios por Jesucristo. El Señor es maravilloso. Le damos gracias al Padre por esta oportunidad que nos da de compartir la poderosa palabra del Señor. Hoy es lunes, le damos gracias al Señor por esta semana, una semana de bendición, una semana donde caminamos bajo un cielo abierto, donde la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde quiero compartir con ustedes. Vemos que en Primera de Samuel nos habla de David. Sabemos que David tiene un corazón conforme a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y tenía el temor de Jehová. Si podemos ver a alguien en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo, hay muchos más, pero un ejemplo es David, como él le creía a Dios, no importando Goliat, no importando la amenaza, no importando, vemos como David tenía el temor de Dios. Él amaba a Dios. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. Al igual que tú no eres perfecto y yo no soy perfecta. El único perfecto es Dios. Jesús es el único perfecto. Amén. Pero vamos siendo perfeccionados en la manera que vamos obedeciendo, atendiendo la voz del Señor, renovando, ¿verdad? Dejando que nuestra alma sea renovada por su palabra, limpiados y siguiendo sus pisadas, su ejemplo. David, vemos en Primera de Samuel 17, cuando está Goliat, este gigante amenazando al pueblo de Jehová. Y David, un jovencito, vemos que él queda indignado. Él dice, pero ¿quién es este incircunciso que está amenazando al pueblo de Dios? Que está amenazando al ejército de Dios. Y vemos que en él tenía esa confianza, esa seguridad que Dios lo cuidaba, que Dios era más grande y que no estaba correcto que alguien retara a Dios o que hablara mal contra los siervos del Señor, ¿verdad? Y vemos que Saúl, que era el rey en ese entonces, Saúl estaba escondido, al igual que el ejército, estaban todos atemorizados y tuvo que venir un joven lleno de fe, un joven que estaba persuadido, convencido de que Dios estaba con él. Sabemos que tumbó a ese gigante, vemos que era la fe y la confianza que David tenía en Dios, pero el que lo hizo fue Dios. El que lo hizo fue Dios. Y en cada uno de nosotros, cuando creemos y confiamos en el Padre, confiamos en el Señor, Dios es el que hace la obra, no eres tú ni soy yo. Dios hace la obra. Nosotros solamente creemos, confiamos en el Señor. Y en Primera de Samuel 17, del 1 al 37, usted lo puede buscar, vemos que nos habla de David, Goliat, como David ahí mismo no corre ni le huye ni se esconde del gigante, sino que lo confronta y vemos que Dios le da esa victoria en ese momento. Pero vemos que con el tiempo, cuando usted llega a Primera de Samuel capítulo 24, vemos que hay un rey Saúl que comienza a tener celos de David. Saúl era el rey de Israel en ese entonces. Pero sabemos que Saúl no era obediente a Dios. Dios le daba una instrucción y él la hacía a media, no la hacía completo. Y entonces vemos que el profeta le llega a decir, has desobedecido, no has cumplido. Vemos que la obediencia parcial es desobediencia. Y entonces vemos que ya Dios estaba disgustado con Saúl y entonces vemos que David es ungido. En la Biblia lo vemos en Primera de Samuel. La cosa es esta, que David mata a Goliat, y este es el pensamiento que el Señor me trajo en esta mañana. David mata a Goliat, pero no mata a Saúl. Fíjate, David va y vemos que Dios le da esa victoria porque el que tumba al gigante es el Señor. Pero vemos que David no mata a Saúl. David y te digo porque Saúl tiene celo contra David, vemos que tiene este celo y va tras David para matar a David. O sea, se lleva 300 hombres para ir tras David y David está huyendo. Pero Dios le entrega a David en sus manos a Saúl.
pero que vemos en las oportunidades que Dios se lo pone en sus manos. Una, él está usando el baño y David se le acerca y le corta parte de su vestido. Pero tenía la oportunidad de matarlo y no lo hace. Luego está dormido, David entra también y le lleva la espada y le lleva el cántaro de agua. O sea, veo esos dos ejemplos, te estoy dando esos dos ejemplos. Vemos que David mata a Goliat, pero no mata a Saúl. Y tenía la oportunidad porque aún él dice, Dios me ha entregado, me ha entregado a ti en mis manos, pero no tocaré al ungido. Fíjate, wow, eso es poderoso. No tocaré al ungido, no tocaré al siervo de Dios. Y sabemos que Saúl estaba tras David, Saúl estaba tras él para hacerle mal, tenía celo, el espíritu que estaba en Saúl no era el espíritu de Dios, era un espíritu maligno, pero vemos en David que él prefiere, él dice, la venganza es del Señor, yo no voy a tocar al ungido, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Y eso es algo que todos nosotros podemos aprender. ¿Cuántos de nosotros podemos aprender de esto? O sea, hay gigantes que sí hay que derrotar, hay gigantes que sí hay que tumbarle la cabeza, pero vemos que a los ungidos del Señor estamos llamados a no tocar. Y cuando no lo hacemos, vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, vemos la bendición del Señor. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es una escritura en Romanos 14, verso 4. Vemos que cada uno de nosotros estamos delante de Dios. Y aquí dice, o sea, lo que quiero decir es esto. Y lo veo tanto en las redes sociales, como están criticando a pastores, como están hablando mal, tú sabes, si ven que tienen sus servicios ahora por el internet o, ¿verdad? Que son servicios ahora en vivo, pero a través de las redes sociales, si piden ofrenda o diezmo, hablan tan mal. Y yo digo, wow, no tienen la revelación de lo que dice la palabra de Dios. O sea, Dios dice, no los toques. ¿Quién eres tú? Cada uno somos siervos delante de Dios. Y si Dios quiere que estén firmes o que caigan, somos de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a otra persona? Tranquilo. Si no tiene nada que ver contigo, deja eso tranquilo. Y cuando vamos a la palabra y vemos lo que dice Dios en cuanto a no tocar a los ungidos del Señor, yo espero en el Señor que crea el temor de Dios en tu corazón. Salmo 105, verso 15 dice, no toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Salmo 45, 7, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Escrito está. Primera de Crónicas 16, 22, no toques a mis ungidos, te dice el Señor. Primera de Samuel 26, 9. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Y ahí es donde está. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar contra un ungido del Señor, contra un ungido de Dios, que tiene el llamado de Dios en el sentido que está trayendo la palabra del Señor. Mira lo que nos dice Jesús sí, lo tengo aquí. Donde Jesús nos habla en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 9 nos dice la palabra, verso 38, vemos lo que dice el Señor y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado que no toquemos y tampoco, si no entendemos algo, mejor ora, mejor pídele al Señor que te dé sabiduría. Marcos 9:38 dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan les respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hay situaciones que tú no entiendes, hay situaciones que
puede que te hayan herido, lo que sea. ¿Sabes qué? Entrégaselo al Señor. No toques a los ungidos del Señor. David mató a Goliat, pero no mató a Saúl. Él dijo, no tocaré al ungido de Dios. Y si no entiendes algo, se lo entregamos al Señor. Padre, en tus manos está. Es tu siervo y si cae o si tú lo levantas, lo que sea, es tu siervo. Nosotros no los vamos a tocar en el nombre de Jesús. Oramos, bendecimos, pero no los vamos a tocar porque son tuyos. Y cada uno de nosotros somos del Señor. Amén. Sí, somos del Señor. Vemos, como le estaba comentando, personas que están criticando si alguien está yendo a la iglesia. Qué irresponsable. ¿Quién eres tú? O sea, ay, si no se pone máscara, ay, qué irresponsable, ay, que no tiene cuidado de las personas. ¿Quién es el que sana si no es Dios? O sea, ¿quién es el que te protege si no es Dios? No es que uno va a ir tosiendo encima a la gente y si está enfermo, pero si tú estás sano, tú te vas a lavar las manos, sí, se tenía que poner la máscara, póntela. Pero sabemos que el que tiene cuidado de nosotros es el Señor. Veo hoy los héroes, ahora son los héroes esto, los héroes lo otro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y sin Él no somos salvos, sin Él nada podemos hacer. Estamos llamados a exaltar al Elión, al Dios altísimo, a nuestro Señor. Ahora, mira lo que nos dice Isaías 30, verso 1, dice, hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Escrito está, Isaías 31, 30, verso 1. Primera de Corintios 26, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio, lo simple de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Y por eso no podemos juzgar por las apariencias, no somos quienes para juzgar a nadie. Somos llamados a no tocar a los ungidos del Señor, saber que la persona que Dios ha escogido estamos llamados a respetar. Sí, lo que hacemos, matamos a los Goliat, sí, al enemigo, sí, en el nombre de Jesús, pero a los ungidos del Señor. Si tú no estás de acuerdo con algo, deja eso tranquilo, no lo toques, ora y sigue tu camino, porque ¿quién queda impune? El que tocare un ungido del Señor quedará impune. Jeremías capítulo 5, verso 4. Entonces yo dije, ciertamente estos son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Y así vemos muchas personas necias que vemos en las redes criticando, o sea, criticando si piden una ofrenda o un diezmo. Si tú no quieres dar, no des nada. Pero si la Biblia habla del ofrendar y el diezmar, ¿quién eres tú para estar criticando y hablando mal de un ungido del Señor? Salmo 92, verso 6. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Vemos que no tienen ningún tipo de entendimiento. Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vemos que aquí en Lucas 24, lo quiero buscar para leerlo en contexto. Lucas 24, verso 25. Gloria a Dios por Jesucristo. Le damos gracias al Padre Celestial porque Él es bueno y tenemos oídos para oír al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Verso 25 dice, entonces les dijo, si aquí vemos que él está hablando a Emaús, va camino, ¿verdad? Con Emaús camino con ellos hablando, le dice, entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vemos que estos discípulos estaban hablando cosas que no entendían o realmente no tenían la revelación. Jesús llevaba años hablando que iba a morir,
que iba a resucitar al tercer día, que este templo iba a ser destruido, pero en 3 días iba a ser edificado. Y entonces ellos estaban hablando, y él le dice, pero hello, él le dice, oh insensato y tardos de corazón, o sea, no tienen entendimiento. Si de esto se está escribiendo y estos tiempos que estamos viviendo, escrito está. Cuando usted lee en Apocalipsis, usted ve, y me estaba riendo hoy con el pastor porque él, desde septiembre él está compartiendo del libro de Apocalipsis. Y yo le digo a él, babe, ¿por qué capítulo va? Creo que va por el capítulo 5, por el 5 si no me equivoco. Y yo le digo, puede pasar que cuando ya estés terminando en el 20 y pico, estemos ya en la nube, en la nube. Y él se me quedó mirando. Yo, bueno, no, lo que quiero decir que llevamos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses. Le digo, puede que cuando suene la trompeta estés terminando, ven Cristo, ven Jesús, ven. Es una broma. Lo que me conocen saben que me gusta reírme. Pero la cosa es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vemos que este tiempo que estamos viviendo, escrito está, ¿sabes? Son los principios de dolores. Y una de las cosas que hoy el gobernador, que oro por el gobernador y declaro en el nombre de Jesús, que si no se arrepiente, que sea removido. Y declaramos mujeres y hombres de Dios que tomen estos puestos, ¿verdad?, de autoridad. Él está esperando para abrir el estado de Nueva York, él está esperando que la vacuna esté. Y yo me pregunto, ¿qué él está insinuando? ¿Que todo el mundo se va a tener que poner la vacuna? ¿Que va a ser algo mandatorio? O sea, y sabemos que eso no es de Dios. Esté de acuerdo y esté en oración usted que esté en su hogar. Romanos capítulo 1, verso 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sabemos que profesando ser sabios, se volvieron necios. Y vemos que las personas que se vuelven necias son las personas que ignoran la voz de Dios y que se dejan llevar por la corriente de este mundo. La voz, ya ustedes saben lo que voy a decir, la opinión de los muertos. Tenemos la palabra viva, tenemos al Dios vivo que vive en nosotros, la palabra viva, eficaz. Y entonces, ¿que voy a cambiar la palabra de Dios por la palabra de los necios? Sabemos que tiempos difíciles van a pasar. Lo importante es cuál va a ser mi actitud en el tiempo difícil. ¿Voy a dejar de creer en Dios y en el poder de la sanidad, de salvación? ¿O voy a rendirme? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y realmente nuestras acciones revelan la condición de nuestro espíritu. Salmo 107, verso 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Escrito está. Proverbios 18. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Escrito está. Tenemos que tomar las cosas del Señor en serio, en el nombre de Jesús. Saber que puede que te diga, es que tanto tiempo diciendo que Dios viene, que esto y lo otro. Son tus únicos tiempos. Son tus únicos tiempos y no es tiempo de vacacionar, no es tiempo de jugar, es tiempo de orar, de interceder, de tener oídos para oír al Señor, tiempo de arrepentimiento, tiempo de examinarnos, tiempo de obedecer lo que dice el Señor. Y mira lo que nos dice Proverbios 5:23, morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Escrito está. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 23:9, no hables a oído del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Y así hay muchas personas. Hay personas que uno sabe y uno dice, no vale ni la pena decirle, dice, no le tires perlas a los cerdos. ¿Y por qué dice que no le tires una perla a un cerdo? Porque un cerdo no sabe la diferencia entre una perla y una piedra. No le tires perlas a los cerdos. Y hay personas que tú sabes que son cerdos. Y puede que usted diga, ay, qué cruel. La Biblia lo dice, por favor. La Biblia lo dice, déjese de tanta changuería y religión. O sea, no sea un religioso, sea un hijo de Dios
Y no se ofenda por cualquier cosa tampoco, en el nombre de Jesús. La Biblia te dice que no le tires perla a los cerdos. Y hay personas que no quieren recibir. Uno ora por ellos y los bendice, pero no le tira perlas. Uno los deja. ¿Quiere eso? Uno le habla. No quiere. Es más, te lo voy a leer una vez más. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Escrito está. ¿Quiere decir que vamos a dejar de orar por ellos? No, oramos siempre por ellos. Pero no le tiramos perlas, los dejamos tranquilos, los dejamos quietos. Los dejamos tranquilos, quietos, en el nombre de Jesús. Tito 3:9 dice, pero evita conversaciones necias, genealogías, contienda y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Escrito está. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por eso estamos llamados a examinar la senda de nuestros pies. Examinar la senda de nuestros pies, la Biblia lo dice bien claro. Proverbios 14:7 dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. No vas a tener discernimiento de palabras de conocimiento. ¿Qué dice? Apártate de la presencia del necio. O sea, no hagas yugo desigual. ¿Qué acuerdo hay entre el incrédulo y el creyente? No hay ninguna. Si están abiertos para recibir el evangelio, claro que sí, uno les habla y ora por ellos. Pero si no quieren saber nada de Dios, dice la palabra, sacude aún el polvo de tu calzado y sigue caminando. O sea, no hagas yugo desigual. ¿Por qué? Porque ellos van por el barranco y tú te vas a ir igual con ellos. Así mismo como van ellos bajando, boom, ahí tú te vas igualito con ellos. Yo no, en el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa tenemos oído para oír lo que dice el Señor y corazón para obedecer al Señor y pies prestos para correr hacia el Señor en el nombre de Jesús. En esta tarde, David, la palabra que el Señor trajo es, David mata a Goliat, no mata a Saúl. Vemos que él dice, no tocaré al ungido. Hay cosas que no vas a entender. Tranquilo, quédate callado. Ora al Padre Celestial. Pídele al Señor sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Y no toques a los ungidos del Señor. Si no entiendes algo, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación, que te dé entendimiento, que abra tu entendimiento en el nombre de Jesús. Y sé guiado por el Espíritu de Dios. Pero no toques a los ungidos del Señor. Escrito está. Y decimos, Señor, líbranos, Padre, de no resistir la autoridad, de no hablar mal de los ungidos del Señor, de no ser una piedra de tropiezo en el nombre poderoso de Jesús, que seamos hijos obedientes que te agraden a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es el cafecito de las 3. Espero que estén bien, la sangre de Cristo sobre cada uno de ustedes. Dele like a nuestra página del Facebook. También suscríbase aquí a nuestro canal de YouTube en el nombre poderoso de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor y sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Son bendecidos en el nombre de Jesús.